Hay artistas que tocan instrumentos y hay otros que tocan memorias, territorios, capas invisibles del alma colectiva. Cristian Mono Vanegas es uno de ellos. Músico, compositor y productor, ha logrado hacer del folclore una experiencia multisensorial con el afán de mantener la libertad artística en su obra. Yo en realidad, más allá de todo eso, pienso que el mono es sobre todo un alquimista. Hoy me siento a conversar con él, sobre la música, sí, pero también sobre la identidad, la familia, el amor, la belleza, la generosidad, el tiempo y también la muerte. Porque en el arte del mono no hay superficie, hay pura profundidad. Y en esta charla te invitamos a sumergirte con nosotros. Bueno, monito, vamos arriba. Vamos, Marquito, querido. Gracias. ¿Estamos? ¿Hacemos una claqueteada? ¿Necesaria? Sí. Vale. Bueno, mono querido, bienvenido a nuestro primer capítulo, nuestro primer podcast de Bajo la Superficie. Es una emoción tremenda recibirte. Muchas gracias por aceptar la invitación. Honrado con la invitación, hermano. Gracias, Marquito. La querido. idea es que charlemos, que te sientas así a gusto, que podamos tocar, que nos cuentes un poco de tu trayectoria, de tu visión sobre la música, sobre la vida en general. Y si te parece, nos sumergimos ya a charlar. Totalmente preparado, hermano. Gracias. Gracias a vos. Bueno, venido de una familia, de un linaje potente en la tradición del folclore, ¿cómo fue para vos encontrar tu propia voz en ese linaje? Bastante natural también porque mi linaje tiene... han sido muy generosos, digamos, en nuestro hogar ha sido muy generoso, digamos, porque transitaba todo el arte, todo el acervo cultural de Santiago por mi casa, tomando mates, comiendo un guiso y charlando de esas cosas tan valiosas. Y encontrar, me han brindado siempre el espacio también para poder expresarnos junto con mis hermanos dentro de todo ese mundo, ese universo. Y como te decía, con mucha generosidad y como en familia siempre. Esto ha sido de la mano de un familiar siempre. Si no estaba mis viejos, eran mis tíos. Y siempre ha sido muy generosa mi ingreso. Y por eso encontrar una voz ha sido como continuar las voces de mi casa. Claro, buenísimo. Pero la pregunta también te la hago, si la podemos relacionar al bajo. O sea, ¿cómo llega el bajo a ser un instrumento principal para vos también, ¿no? O sea, ¿cómo llega el bajo eléctrico a tu vida, ¿no? ¿Cómo metes ese bajo en una tradición folclórica? ¿Cómo haces de ese instrumento tu propia voz también, ¿no? Ha sido, bueno, eso ha sido cuando empezó a escuchar música, músicas del mundo, digamos. Yo he tenido toda una etapa de formación de nuestro folclore, pero después, cuando he empezado a ser músico yo he entrado porque se ha ausentado el guitarrista de mi viejo, he entrado a hacer música. Claro. Y como sabía las canciones, empecé así. Y cuando ingresé al grupo de mi viejo, él tenía una banda de músicos muy buenos, académicos todos. Y, y recuerdo que dentro de todo la sonoridad que tenía la banda, el trabajo del bajista de mi viejo ha sido como para mí muy atrapante, digo, porque digo, wow. Instintivamente, sin saber de música, solo el instinto y la emoción nomás me llevaba a decir, uy, qué hermoso, cómo los espacios, todos los espacios que va generando el bajo, digo. Porque él jugaba y se movía con las armonías de todas las otras cosas, entonces, y ahí ha sido cuando me he enamorado de ese instrumento. Y sumado a eso, que eso lo tenía en ensayos y de gira, en esos ensayos y gira me pasaban música Claro. y me hacían prestar más atención y me atrapé ahí, digamos, ahí, conociendo los distintos trabajos, cómo se manejaba el instrumento, la generosidad del instrumento también, Claro. dentro de un conjunto sonoro. Esos han sido como... Y bueno, después he conocido ya, cuando he conocido a las leyendas del instrumento, como Jaco, como John Patitucci, Stanley Clark, bueno, todo
esos músicos, Tony Levin, que tocaba con Peter Gabriel, y empezó a llegar toda esa música, todos esos bajistas, y los distintos enfoques que ellos tenían sobre las perspectivas que tenían de la música. Entonces eso ha sido que me atrapé y dije, no, tengo que aprender a controlar esa situación. Claro. Y eso me llevó a después tener la posibilidad de empezar a estudiar de manera particular con Marcelo Torres, que es mi gran maestro, bajista de Spinetta, socio de Desierto, del Indio Solari, de Vitale Cuarteto. Bueno, él es mi gran maestro, digamos, porque he andado en el medio antes de llegar a él buscando cosas y no encontraba, y cuando he tenido la posibilidad de estar con él, he escuchado todos los discos, todo lo que venía escuchando en los discos me lo estaba tocando para mí. Claro. Y eso fue como el amor así, Qué infinito. Qué divino. Claro, porque escuchando tu música y también leyendo sobre las cosas que has escrito y las otras entrevistas que estuve mirando también, preparando para estar ahí al loro de lo que estuviste haciendo, también como que se ve una influencia muy clara, más allá de tu obvia pertenencia al linaje folclórico santiagueño. Mencionás también en algunas entrevistas la importancia de figuras como David Bowie, Björk, ¿no? ¿Qué elementos de esos artistas tan de otro mundo sentís que pudiste incorporar al folclore y que sentiste que, más allá de que eran de ámbitos totalmente diferentes, también te hacían sentido, ¿no? En una música tan local y tan ancestral como puede ser Sí. la chacarera o todos los ritmos vuestros, ¿no? A mí me pasaba con esos artistas, admiro profundamente la libertad que tienen. Claro. La libertad a la hora de pensar una idea y de llevarla a cabo. Claro. Eso es lo que más admiro. Los artistas que yo admiro, los admiro por eso. Que son poco repetitivos entre ellos y tienen y siempre desarrollando ideas, digamos. Claro. Eso, mis grandes referentes son esos Caetano Veloso. En la música, bueno, la música de Brasil para mí ha sido como, entrar a Brasil ha sido como entrar al mundo fantástico, digamos, porque hasta me ha llevado a hacer el disco de un libro, digamos, Claro. está inspirado en ellos. Porque cómo piensan su cultura, cómo van, interpretan, estudian y transmiten su conocimiento después, ha sido muy inspirador. Sí, tal cual. En mi caso particular me pasó lo mismo también. La experiencia de vivir en Brasil y de ver todo eso que estás contando también me llevó a tener ganas de plasmar en un libro un poco mi recorrido con el candombe, ¿no? Y yo sabes que eso que me comentabas sobre la libertad me da un pie divino para una cosa que te quería preguntar, porque tu álbum debut, Reminiscencia, es un álbum que, como dicen los brasileros, llegó llegando, ¿no? O sea, llegó con toda. Te ganaste un premio Gardel, que para quien no sabe, en Argentina es uno de los máximos galardones para la música. Ganaste, si mal no recuerdo, es mejor artista folclore masculino, ¿verdad? Y es un disco que al mismo tiempo que es folclórico, también se nota todas esas influencias, ¿no? De otros mundos. ¿Encontraste resistencias dentro del mundo folclórico a ese trabajo? Sí, creo que un poco sí, pero por la dinámica también del mercado nuestro, digamos. Claro. El mercado nuestro también genera como un dogma muy gigante sobre cómo interpretamos la música, qué es lo que escuchamos, qué es lo que tenemos que escuchar y eso. Y creo que esas dinámicas, digamos, esos dogmas que el mismo mercado nos presenta, digamos, es lo que condiciona a un trabajo como el que yo he generado, digamos. Desde ya yo he generado ese disco en contra de esas, un poco decir, discrepancia con lo que estaban haciendo con la gente, digamos, ¿no? De cómo que en 15 segundos teníamos que comprar canciones, entonces el mercado me plantea esa situación, que cuando inició toda esta era digital, digamos, yo dije que ¿cómo hago como orquestador? Porque como arreglador, ¿cómo hago en 17 segundos para hacerle vender a alguien una canción? Claro. Es como el arte llevado a un extremo
ya poco feliz, digamos, de libertad, de esta Claro. libertad que hablamos. Entonces yo por eso pensé Reminiscencia, una obra continuada, y que yo le contaba el otro día a un amigo que el disco tenía 1 hora 25 Ujú. y lo tuve que acortar porque no entraban en los CD, digamos. Claro. Entonces corté obras de las que están ahí, pero ¿por qué era esto? Yo hice una obra continuada en pos de esto, es decir, no podemos perder nosotros como esa libertad de poder escuchar música. Claro. No. Debemos nosotros al menos interpretar, digamos, estas cosas y decidir si podemos escuchar o no música. Entonces, Reminiscencia es una obra completa, de 1 hora 17 quedó, pero es una obra continuada, digamos. Entra y transita esa emoción. Es una obra que sé que tuviste casi 10 años, ¿verdad? Para sacarla, ¿no? Tuviste como Sí. mucho camino entre que empezó hasta que salió. Sí. En todo ese camino, ¿qué le agradeces a ese tiempo que tuviste entre que lo empezaste y lo volviste a hacer? ¿Qué sentís que ese tiempo tan grande te aportó para la obra final? Eh, Me aportó mucho en lo humano, mucho en lo... he encontrado mucha generosidad de toda la gente que ha participado, si bien otra madurez también a la hora de manejar situaciones para lograr climas dentro del grupo. clima que tiene, del grupo, exactamente, de lo que se va a grabar, porque se grababa mucho, digamos. Se han dado cuestiones maravillosas. Siento que eso, lo humano, hace especial ese disco, Claro. porque uno se sumerge y cualquiera de esas canciones, de esas obras que están ahí, transitan esta parte emocional muy potente, digamos. Qué lindo. ¿Y qué significó para vos ese reconocimiento del premio Gardel, así en un primer álbum debut, digamos? O sea, ¿qué Ey, sentís que te cambió, que te aportó? Bueno, Eh, la verdad que es emocionante, es muy gratificante, muy hermoso porque es un sueño, ni soñaba. Yo creo que mi familia presentó el disco en los Gardel. ajá, Y después me dijo, cuando ya me invitó a los Gardel, me dijeron, "Ya inscribimos el disco en los Gardel". Entonces, yo no tenía más expectativas de la que había hecho, digamos. claro, Ya había terminado ese disco y así como lo grabé y así como todo lo que pasó, yo ya estaba feliz porque he conservado y he logrado casi al máximo lo que necesitaba expresar de ese disco. claro, Entonces yo con eso ya estaba completo. Y llegar a eso, lo otro ha sido muy potente porque yo vengo de un árbol muy potente y ese árbol no tiene ese premio. claro, Entonces, hasta eso, digamos, decir, por eso digo que conectando lo de la primera pregunta, esa voz se hace parte de ese camino, digamos, de ese claro. árbol, digamos. Y ese premio ha servido para, dentro de la familia, del trabajo de mi viejo, digamos. Claro, Ha es un premio de sido, todo, digamos. y de hecho le he homenajeado a mi viejo, a mi vieja y a mis abuelos que han sido los precursores de esta idea, digamos, girar. Claro. Estábamos hablando también de la influencia de eso, ¿no? De otros artistas en tu mundo musical que aparentemente no tienen nada que ver, ¿no? Que vienen de otro palo, de otra situación geográfica, otros contextos, pero que sentiste que tenían que ver contigo y me traías eso de la palabra libertad. ¿También te nutrís de otras artes que no sean musicales para tu propia obra? Sí, sí, permanentemente, permanentemente. Y siempre que encaro un proyecto, armo un equipo. Claro, Porque, por ejemplo, cuando hablábamos de reminiscencia en esos 10 años, fue 10 años porque, digamos, 5 años, los 5 años previos, yo armé un equipo de trabajo de solo lectura nada más, digamos. Yo tenía la idea clara de lo que tenía que desarrollar, pero me faltaba información y esos 5 primeros años han sido de leer libros, entrevistar a antropólogos, sociólogos, músicos. Tuve la posibilidad de poder verlo a don Sixto también antes que falleció y consultarle sobre su Salavina, digamos, había como hice un primer equipo de trabajo para eso, de lectura nada más. Y después armé el otro equipo de producción para desarrollar el disco.
Y esas experiencias de trabajar en equipo para a mí siempre han sido enriquecedoras, porque ya la emoción de un compañero que se dedica a otra arte, ya lo atraviesa esa obra que uno le propone, ya lo atraviesa desde otra perspectiva, porque ya viene de otras Claro. emociones, de otro camino, y, y cuando se atraviesa esa idea con ese camino, a mí me han pasado cosas maravillosas dentro de eso. De hecho, el video de uno de los temas, el primer video que sacó del disco, Reminiscencias, Pintando Mundos, lo hizo un animador de Córdoba, digamos, hijo de un artista plástico muy amigo de mi papá también, que se llamaba Rafael Tauriño, y lo hizo su hijo, que es un diseñador increíble, pero atravesar eso, o a la hora de hacer música, yo a los bailarines me parecen como de las artes más generosas y más ricas para nuestra música y para todas las músicas del mundo. Entonces como que siempre armar la red en un equipo de ideas siempre ha sido enriquecedor para mí, necesario. Sí, sí, totalmente. Y claro, venís de Santiago del Estero, que es bueno, un pilar fundamental del folclore argentino, con una identidad muy potente. Escuchando tu obra, conociéndote un poco más, l- da la sensación real de que tenés las raíces muy potentes en tu local, en tu lugar de origen, en tu familia, en tu linaje, pero tu cabeza está abierta al mundo también, ¿no? Y eso se ve muy claro con todo esto que me estás contando y escuchando tu disco. ¿Qué significa para vos la identidad en en este mundo tan globalizado, en este mundo que pide que todo sea cada vez más parecido, ¿no? ¿Cómo lográs vos, siendo artista local, también tener un mensaje que no es local, digamos, ¿no? Que es global, ¿no? ¿Cómo sentís vos que podés, cómo sentís vos que, que defendés esa identidad poniéndole también tu propia voz? Seguimos en ese camino, Claro. en esa búsqueda. Ujú. Seguimos en esta búsqueda. Em, como decía también, de los artistas que que admiro, trato de buscar distintos discursos o sonoridades en cada Claro. cosa que hago, digamos. Ahora tengo un disco para sacar, digamos, donde atraviesa otra lectura a la de reminiscencia, digamos. Reminiscencia habla de una cosa puntual que es nuestra raíz y ese homenaje que he hecho. Y ahora, en esto de las identidades, nosotros siempre venimos hablando y como que está en movimiento permanente, digamos, las identidades de todos nosotros. Hasta del santiagueño que vive hoy también está en su movimiento permanente. Van cambiando distintas emociones, gestos, detalles ínfimos, pero van haciendo que esa identidad se vaya reformulando permanentemente. Y dentro de eso, siento que también como artistas tenemos que encontrar esas distintas formas de comunicar, porque no, siempre cuando expresamos nosotros, cuando hablamos, no hablamos siempre de manera lineal, creo que la identidad, lograr una identidad dentro de este mundo global es como, es un desafío permanente, pero enriquecedor por los entornos, digamos. Claro. Hoy estar aquí en esta ciudad es como, es un entorno totalmente modificable a cualquier identidad, digamos. Entonces como que creo que ahí, por eso arranqué diciendo que estamos en esta búsqueda, ¿no? Claro, la Seguimos cultura está viva buscando. ahí. La cultura también está caminando aquí. Mi cultura está ingresando, caminando dentro de todas estas. Claro. Y creo que lo sabremos, iremos sabiendo de aquí a tiempos. Claro. Hablábamos hace unos días, me comentabas que el año que viene editarás un libro. Sí. Me encantaría si nos podés contar un poco sobre qué será este libro, cuál es la idea, ¿no? ¿Qué es lo que querés transmitir que no va a ser en sonido, sino en cosas escritas, ¿no? Si nos podés contar un poquito sobre qué va a tratar, cuál es tu intención con este libro, ¿verdad? Un poco la intención es contar nuestra música y nuestra cultura, porque en eso
de esos años de lectura que he hecho con Reminiscencia, he agregado a este disco que no sea solamente de música. Yo hice, el libro trata sobre las chacareras puntualmente, y en un principio había arrancado como para bajo y batería nada más, porque yo desde que empecé a tocar ya tenía bateristas mi viejo tocó con bateristas siempre, entonces con el paso del tiempo, con mi formación, fui adquiriendo esos conocimientos como para yo lograr que esas células rítmicas que yo encuentre o que desarrolle le puedan quedar a los manceros santiagueños, a los cantores de Salavina y eso. Ese era como el fin, digamos, el fin. Y todo esto disparado a lo escarbado en Brasil, ¿no? Claro, De esto, de decir, wow, qué lindo contar así tu casa. claro. Qué lindo contar. Bueno, el libro, por eso le agregué toda esta parte del pensamiento, de los antropólogos, de los sociólogos. Le agregué a la parte de células rítmicas, porque yo también quiero que mis hijos se sienten a escarbarlo en algún momento, o que yo lo pensé para que se los den en los jardines de infantes, desde los jardines de infantes, porque Santiago vive de una manera tan particular la cultura que vos tranquilamente puedes plantearte estas ideas, Claro. porque se transpira todos los días desde que amanece, no para nunca, digamos eso. Y todo niño, toda niñez está permanentemente atravesada por eso. Entonces por eso lo pensé desde que sea para los niños. Claro, ¿cómo? Y de ahí que tome el camino. Para los que estamos afuera sería contarles esto, contarles lo que pasa en mi casa. Claro. Y cómo aprendemos, va a tener los toques. He hecho un trabajo de recopilación, muchos años sobre las primeras grabaciones, los primeros toques, libros de investigaciones que tenían toques. Entonces va a tener todas estas células, esta parte de ejemplos, de recopilaciones. Y también la nueva forma que le he dado, porque hoy ese rasguido, ese primer rasguido que teníamos nosotros, del que cuento en una célula rítmica, hoy ya no está. Claro. Hoy ya es otra cosa, hoy es lo que escuchamos las chacareras como están, como con la dinámica que tienen, con las distintas rítmicas que tienen, ya ha sufrido un proceso de identidades ya. Claro. Y básicamente quiero contar eso, digamos. Claro. Eso va a contar. Antes de pedirte algunos ejemplos, me encantaría que también nos compartas tocando algunos ejemplos de llevadas en el bajo, o si querés mostrarnos en el bombo también. Esto que decía también me invita como a una reflexión que también con otros colegas he compartido, a ver qué te parece, que tenemos como una necesidad de dejar como claros fundamentos, ¿no? O sea, porque es como, hoy en día hay mucha apropiación cultural, ¿verdad? Sí. Entonces, desde las culturas locales, desde artistas locales, hay como una necesidad de decir, bueno, pueden hacer lo que quieran con nuestra música, pero por lo menos sepan cómo se toca bien, ¿no? Cómo lo hemos hecho hasta ahora, ¿no? ¿Hay algo de eso en tu intención de dejar plasmados estos fundamentos como para decir, agárrense de acá y después hagan lo que quieran? O simplemente... Hasta a mis amigos les dije, yo lo dejé como un puntapié inicial sobre lo que tiene que seguir, esa identidad tiene que seguir flotando, claro. Digamos. Hoy ya hay ejemplos muy claros de músicos, colegas, amigos que están investigando en eso. Claro. Entonces, eso yo les dije eso, les dije que fue un puntapié inicial, digamos, para decir... así se cuenta, esto es nuestra cultura, digamos, esto es nuestra música, se toca así, con estos elementos modernos, claro. Con estos detalles de sonoridades nuevas, pero básicamente, esencialmente es esa identidad que sigue caminando.
Pero lo he hecho desde ahí, ¿no? Desde Claro. ahí, de querer mostrarlo, porque haber estudiado libros de Dave Weckl, de Simon Phillips, de un montón de esos dioses de Claro. bateristas, porque para escribir escribo batería, todo, me puse a estudiarlos para ver cómo escriben lo que tocan. Claro. Entonces, para no escribir cosas que no se puedan usar después. Entonces, es un poco agradecerle, le he hecho llegar estas partituras a Dave Weckl, partituras de mi libro, le he dado, le he hecho con un mapa de Santiago, le he pintado Santiago del Estero, le he puesto chacarera, todo. Digamos porque yo le he agradecido a esa persona, le agradezco, y ese es el fin del objetivo del libro. Es un agradecimiento a todo eso que me ha nutrido a mí para poder decir, y me ha inspirado para decir, sí, quiero contar mi casa. Hermoso. ¿Te animás a mostrarnos un par de ejemplos de toques Sí, sí. que... Bueno, mira, aquí hay cosas como fundamentales que pasan dentro Yo le he comentado también a unos amigos de que hay cosas... Este instrumento es como la base de donde yo he llevado ese libro, digamos. El bombo y los bailarines han sido como la parte, pero puntualmente el bombo ha sido el que ha inspirado también, o el que ha direccionado, digamos, cómo trabajar las células rítmicas del libro, digamos. Porque el bombo eso es... A ver. Sí. Uy, disculpe. Sí, no, tranqui. Armamos otro. Sí, o le meto- movemos ahí un poquito y... Dale. Si ponemos. Disculpen, No, no sabía si cortar o... Sí. Parece que Usted, libertad total. Uy, sí, si no ponemos sabía así si... va a captar más o menos. Ah, sí, perfecto, perfecto. Hablando del libro, me estabas comentando todo esto de dónde viene, cuál es tu intención. Está hermoso, que también seguimos hablando de influencias que vienen de otros mundos lejanos, ¿no? Mandarle el libro a Dave Weckl, o sea, nunca me lo hubiese imaginado en mi vida que eso hubiese sido una influencia para que hagas este material, ¿no? Ahora que te dejamos el set montado, ¿te animás a dejarnos unos ejemplos sobre este material también pedagógico que querés compartir? Eso, ¿no? Todo viene del bombo legüero en la chacarera, de los bailarines. Ujú. Y cómo de este lenguaje lo traducimos al bajo también, ¿no? Sí, O sea, sí, sí. Dibuje. Ah, un gusto, por favor. Bueno, vamos a mover para acá. Bueno, mira, como para contarlo de manera rápida, nuestra música tiene está atravesado por dos células rítmicas. La primera, que es la natural, donde el bailarín y la gente común, toda gente común, lo hace, y que es un 6/8. Es un 6/8 que hace pa, pa. Encima, nuestra cultura dicen que vos aplaudís papá y mamá. Ah, mira. Papá y mamá, papá y mamá, papá y mamá. Es ahí, Está en el la aire ahí. caída, Sí, ¿no? sí, sí. Entonces eso, digamos, nosotros decíamos, allá en Santiago te enseña, cualquier persona te dice papá y mamá, papá y mamá. Y eso está atravesado por un 6/8. ¿Querés que te Papá, diga, no? mamá, papá, taca, ta, 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 ta. Eso es un 6/8 que hace pa, 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 pa. Exacto. Y eso, no solo tiene eso, sino nuestra música, sino que tiene atravesado a ese 6/8, tiene un 3/4. Y un 3/4 donde tiene un tiempo fuerte, el 1, que normalmente para mucha música es el tiempo fuerte, el nuestro es el 3. Entonces, tiene 3 negras por compás, Ujú, así como decíamos el papá, mamá. ujú. En el bombo es 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Y siempre, la parte más festiva que tiene nuestra célula rítmica es ese 2 y ese 3. Ujú. Y a algunos le agregamos después también, le agregamos una caída más como ese I. Y hace 1, 2, 3, Ah, 1,
que es como una I, digamos. Claro. Y que lo hace el bombo y siempre es suave, digamos, porque es como un relax Claro. para empezar el nuevo compás. Esas, digamos, esos neologismos que tienen la música, como esas caídas, esa ida. Y eso después, digamos, bueno, eso es como lo bien básico. No sé si podré hacerlo, pero... 1, 2, 6 octavos. Pongo mi alma en cada verso, si canto una chacarera, de Atavisky no me olvido, aunque 10 veces me muera. Eso es como lo básico para nosotros, digamos. Y eso yo lo he llevado porque eso lo he traducido a este instrumento maravilloso. Como hablábamos de cómo qué es la función del bajista, digamos, por eso está también acentuado ahí, en esos lugares. Después se puede acentuar en otros lugares y eso, digamos, pero ya depende de una orquestación. Pero lo básico que estábamos haciendo ahora, yo lo traduje para acá, así hace, el 3/4. Me va muteando. Así, eso es, digamos. Y después fui desarrollando notas muertas, todas estas partes de técnica Claro. que tenemos los bajistas, Ujú. que para sumarle más notas en el 1, digamos, pero ya depende de eso, de la condición De la canción. orquestal, digamos. Claro. ¿Sí? Perfecto. Pero bueno, básicamente esto... O sea, si tuvieras que dejar un ejemplo de acompañamiento básico del bajo en chacarera, ¿sería ese que acabas de hacer? Sí, eso es como lo elemental, Lo elemental, que describíamos de esto podría tocarte un pedazo de canciones Hacé lo que también, de quieras, cómo, dejanos lo que quieras, tocar toda la noche. Si querés. que he armado para mi disco Reminiscencia, que es una versión también de un clásico que habla de la añoranza también. Ujú. Toco un poquito de eso, Venga, porfa. porque ahí tengo como varias Formas. formas. Me encanta. Así mostramos ese paso identitario de... Venga. Claro, claro. Dejé mi tierra cantora por conocer otros panos. Voy andando los caminos, pero mi alma está en Santiago. Desde entonces vivo solo por las calles de la vida. Calla la sombra que pasa, guitarra llena de heridas. Guitarra llena de heridas, mate amargo mal cebado y un llanto dentro del pecho me anda llorando, llorando. Cuando yo pegue la vuelta no sé ni cómo ni cuándo, tierra madre de contarte lo mucho que te he añorado. Hermoso. Divino. Ahí un poco de acorde, bueno, de todas esas situaciones que uno ya... Y toda la cantada ahí. Esa no se aprende en un libro, ¿no? No. Divino. Gracias, bueno, cambiamos de set. Vamos a cambiar.
heavy. No es la idea, no es la idea, pero si son lágrimas que sean bonitas, que sean de emoción linda. Claro. Bueno, hermano, qué hermosa esta canción. Me estabas contando que es un tradicional. Sí, sí, sí. De- Sí, de Marcelo Cola Ferreira. Es, bueno, es la segunda versión de esa añoranza, ¿no? La otra versión es ese himno que tenemos nosotros y bueno, Marcelo hizo esta belleza también, hermoso. del cual está dentro del disco Reminiscencia también, tenía que estar. Bueno, yo te quería preguntar también, y como un modo también de compartir tu experiencia con músicos que tienen aspiraciones profesionales, ¿no? Porque vos sos compositor, sos cantante, pero sos sesionista y sos productor, has trabajado como productor con artistas de renombre, con artistas muy importantes. Eh, ¿Qué sentís que debe tener un músico profesional, en este caso un bajista, para que no lo llamen una vez, sino para que lo llamen 2, 3, 4 veces para participar del proyecto? ¿Qué características o qué consejo vos le darías que esto lo tenés que tener para afianzarte en el mundo profesional? Eh, para mí es fundamental eh, su, su incondicionalidad hacia la música, hacia el arte, y que toda situación que sea planteada, sea como una inquietud permanente, digamos. Y después está también porque hay varias aristas, digamos, dentro de un estudio de grabación, dentro de una sesión, dentro de esas cosas, está la parte humana que también es como determinante muchas veces. Pero dentro de lo que es ser músico, uno tiene que ser solidario y muy generoso a la hora de aportar a esa música que lo invitan. Hasta lograr lo que el compositor sienta que tenía que tener la canción. Creo que eso es como nuestra, nuestra mejor parte dentro de una canción. ¿Y cómo cuidás tu voz dentro del mundo creativo de otra persona, ¿no? Porque tanto como sesionista como productor, muchas veces tenemos que llenar una necesidad de la otra persona que tal vez Sí, igual no tenga tanto que ver con lo que tú propondrías en la sí. música. ¿Cómo haces para lograr ese equilibrio entre soy el Mono Vanegas o soy la persona que sea y toco a mi forma o me adapto a lo que la canción pide y me quito mi cara, mi nombre por el bien de la música también, ¿viste? Sí, Porque sí. son decisiones que pueden ser tanto una como la otra y las dos pueden estar bien, ¿no? ¿Cómo haces para cuidar vos eso, ¿no? ¿De qué depende, digamos, para... No, nuevamente, depende pura y exclusivamente de la música. Porque cuando uno produce o cuando uno interpreta música de otras personas, eh, ya estamos atravesados porque no tiene la misma sensibilidad o las mismas sensaciones que nosotros tendríamos, ¿no? Entiendo. Yo siempre me encuentro con compositores o me he encontrado en sesiones donde yo no sentía, yo hubiera hecho otra cosa. Claro, Pero ahí es donde uno tiene que decir, claro, pero esta persona está necesitando que suene así. claro. Es un trabajo de humildad Y también. eso, ahí es donde, eso digo, la generosidad del músico es determinante en ese momento. Yo creo que la música. Claro, Estamos expresando música y yo le agradezco permanentemente a la música, a todos los espacios que me genera. claro. Entonces, creo que eso es lo determinante, a mi entender, ¿no? Es ser generoso con todas las ideas que vengan. Estar atento ahí, ¿no? Ujú. Claro, Y siempre aportar de toda la parte técnica que nosotros tengamos en función a esa sensación que no es nada nuestra. claro. Es decir sí, sí, y probar esto, a ver, ¿te gustaría esto también? ¿Te gustaría aquello? Digamos, Claro, eso, aportar a eso. soluciones también, o sea, aportar Esa. varias. Está bueno, me lo tomo también, me lo quedo para mí. Sí, yo creo que sí, sí, más en el estudio que en un estudio de grabación o en un ensayo donde uno está a flor de piel. Ese compositor nos está planteando una situación muy íntima sobre sus emociones. Entonces, como que eso para mí es como descifrar eso es como el camino. Y esto que me decís también me da
me da pie para otra pregunta que te quería hacer, que tal vez es la típica pregunta que es mejor que la respondan otros, pero te la hago a ver qué sentís de responderme. Es, ¿por qué sentís que tantos músicos te han llamado para que les produzcas sus canciones? Para que trabajes como productor. No tanto como sesionista, que sin duda también. Pero el productor es una cosa más global, es como una especie de traductor más genérico que solo el bajista que entra, ¿no? Y puede ser de muchas funciones, pero ¿por qué sentís que te llaman a ti, o sea, como productor para trabajar, digamos? Un poco porque este trabajo del libro Ujú, yo consolidé un sonido también. claro. El haber desarrollado eso, ese libro, eh, me dio un sonido y un color, Ujú, que muchos artistas me lo pedían, digamos. claro. Y por otro lado, eh, me pasaba esto que, por ejemplo, me ha pasado que yo no había grabado nunca una chaya. Y siento que habíamos guitarreado un montón de veces y una chaya. Y Natalia Barrionuevo, una gran artista de allá, Ujú, me vine a buscar después de haber hecho discos con Colacho Brizuela, con Luis Chazarreta, que son dos dioses de nuestra música. Y ella venía y yo no había tocado ni una chaya en esto. Y a mí me pasa de que esta situación, y que se lo dije a ella, mi gran amiga, mi comadre, todo, una amiga de la vida, porque eh, le pedí todas las chayas que existieran en La Rioja. Todas. Mándamela en un DVD. Viste que antes cargábamos los DVD con Sí, sí. gigas y gigas porque entraba más. Y bueno, me cargaron ahí 6 DVD llenos de chayas y toda la música. Porque a mí me pasa de que esto que vos también lo mencionabas antes, cuando uno no puede, el buscarla, hablar con propiedad de las cosas. Entonces yo me vino a hablar una de las referentes de la chaya, yo tengo que controlar la chaya, saber cómo se toca, cómo piensa un poeta, cómo chayan. Claro. Y durante meses me fui a hacer ese trabajo. A mí me lo tomo como un trabajo de antropólogo, digamos, en la música, que alguien me llame. Yo me he ido a La Rioja y agradezco por eso, agradezco a la Nati en nombre de un montón de gente, porque me han hecho vivir la cultura desde adentro, me han contado la chaya desde adentro. Y gracias a eso, yo pude desarrollar un método para batería para la chaya, digamos. Y hoy sentir que esos métodos, que esas líneas, que esas ideas que trajeron esta inmersión, digamos, de que ellos me hayan abierto la puerta de su casa y que hoy lo sientan, que yo esa célula rítmica que yo les escribí, lo sientan como propia, eso, digamos, eso es como un resultado de eso, del caminar, de cómo... y Y de a tu mí me con- gusta interpretar la música así, digamos, eso es, puntualmente. Porque también me pasó con Jorge Rojas, que con gran artista también, argentino, que yo no había tocado chacareras, pero no había tocado las chacareras del norte, de ahí, del Chaco salteño, no las había tocado nunca. Y se toca diferente, se toca diferente. Y ellos me hablaron y hice exactamente lo mismo. Me fui a vivir con ellos ahí, estuve unos meses vivir, que me cuenten, tocarla, sentirla, hasta apropiarla para poder después orquestarle los discos a ellos y desarrollar baterías y desarrollar colores para eso, para esas músicas. Digo que pasa, dedujo que pasará por ahí, ¿no? Te cuento, Sí, ¿no? sí, Así, sí. hoy que ahora Sí, sí, me lo haces como ver de otro lado. claro. Yo he interpretado así siempre mi trabajo, digamos. Claro, es el compromiso por entender el mundo del otro. Y claro, creo que si tuviera que hacer la traducción de, de esta misma pregunta es básicamente confían en vos, que tengas la capacidad de traducir ese lenguaje también con una cabeza abierta, ¿no? Porque si no pedirían a alguien de ese palo, por decirlo de una forma, ¿no? Tiene que ver con ese compromiso, con esas ganas de hacerlo con verdad, con fundamento, al mismo tiempo que con esa libertad que me hablabas al comienzo, ¿no? Tal vez es Exacto, una búsqueda de la libertad también. exacto, exacto. Sí, creo Hermoso. que ese es el gran desafío del arte y de nuestras culturas, que sigan conservando esa libertad.
Sí, ¿no? ¿Cuál sería en la el último expresión. bastión de la libertad, ¿no? Estamos tan condicionados todo el Sí, tiempo sí. que yo me lo pregunto, ¿no? ¿Hasta dónde llega mi libertad? Mi pensamiento, ¿hasta qué punto es libre también, ¿no? Estoy todo el tiempo como... Intento estar atento y creo que como artista es importante, ¿no? Que lo intentemos por lo menos, que seamos conscientes y es muy inspirador para mí también escucharte hablar sobre esto, ¿no? Gracias, hermano. Hermoso. Sí, creo que ese es el desafío que tenemos, ¿no? Estamos Sí, sí, es por permanentemente... ahí. Al mismo tiempo que el compromiso y hacerlo con fundamento y hacerlo con seriedad, la libertad de no perder esa libertad de al final hacer lo que querés, ¿no? Exacto. Bueno, interesantísimo. Da para hablar de esto en otro podcast entero. Y Siempre. bueno, te quiero invitar a una serie de preguntas que tienen que ver con... Vamos de nuevo. Eh, con todo este pie, ¿no? de pensamiento ya más filosófico, más abstracto también, te quiero invitar a un bloque de preguntas que estuve pensando, haciéndole honor a lo que es el nombre del podcast, ¿no? Bajo la superficie. Son unas preguntas que tal vez la intención sea que, como dicen los futbolistas, ¿no? Sacarse el cassette, ¿no? Que no lo tenemos puesto, por lo menos vos hasta ahora no tenías puesto, pero bueno, te invito a que nos sumerjamos en tu profundidad y en tu pensamiento hasta donde tú quieras, hasta donde te sientas con ganas y sin ningún tipo de compromiso. Y, y le damos pie a este último capítulo a este último bloque de Bajo la Superficie. Vamos, hermano. Vale. Vamos con la primera y pensaba, ¿no? Un artista con tanta carrera, con tanta trayectoria, con este premio tan importante en la música argentina, con tanta reconocimiento y cariño de los artistas, sin duda es el fruto de tu carrera, de tu persona. ¿Qué no te has animado a contar con tu arte? ¿Qué te da pudor de tu vida que aún no has encontrado la manera de poner en sonido y en palabras esas sensaciones, esas emociones? No. De momento sigo expresando lo que siento, cómo lo siento, eh, porque también como vos te preguntas permanentemente nuestras ataduras, yo también hago permanentemente el ejercicio y, y hace tiempo que hago las cosas que realmente siento que hay que hacerlas, cómo hay que hacerlas y tratando siempre de buscar eso, la verdad. Hermoso. ¿Y cuál es la canción que sentís que es la más íntima para vos, de las tuyas que has compuesto? Ua. Y en silencio es como una reflexión que le dejé a mis hijos, sí. Sí. Ya la tocaremos. Ya la tocaremos, seguro, por Y hablando favor. de tus hijos, y también me salté unas preguntas, pero voy directamente a eso. ¿Qué lugar ocupa el amor en tu vida, en la música, pero en tu vida fuera de la música también? Todo. Eh, eh, Siempre le he manifestado a mis padres y a mis afectos cercanos y a todos mis afectos, digamos, hasta los amigos también. Siempre he sido como... eh, he caminado con mucho cariño, siempre. He sido un niño muy feliz, muy amado y todo nuestro camino ha sido así, digamos, todo nuestro camino ha sido eh, a base de amor, todo. Nuestra, por eso también sigo el camino de mi padre y de mis abuelos, porque ellos me lo han dado así con generosidad y amor. Entonces como que lo es todo, sí, lo es todo. Son el gran motor. Y sobre la vida y su finitud, ¿qué lugar ocupa la muerte en tu vida, en tu arte? ¿Tenés presente la finitud de la vida? No ha sido una pregunta que aún me la he hecho. Porque siento que también, como para continuar también un poco lo de la pregunta anterior,
que claro que... Ay, se me fue. No, me fui. tranquilo. Respondeme, empezá de nuevo. Em, bueno, me fui. Mirá, Repetímela, por favor. Sí, claro. Ah, Te preguntaba sobre la vida y su finitud, ¿no? Veníamos hablando del amor y todo lo que ocupa en tu vida, en Sí. tu trayectoria, y cómo eso ha sido desde tu infancia un pilar fundamental. Como artista, pero como persona, independientemente del arte, ¿qué lugar ocupa esa concepción de la finitud de la vida, o sea, de la muerte en tu vida? ¿La tenés presente? ¿Sos consciente? ¿La usás como, diría Castaneda, como un aliado para estar vivo? ahí va. No la uso. No, es una pregunta que no me la he hecho todavía. No se me ha presentado. Porque a eso iba, que el hecho de transitar rodeado de amor, digamos, me hace ver un mundo eh, peligroso y me lo hace ver de otra forma. Me hace afrontar desde ese. A eso iba. Que la muerte todavía no ha entrado, digamos, no. Sí me ha atravesado, pero no, me ha atravesado de cerca al perder mi madre, digamos, pero ni ese acto me ha generado como una repregunta con eso. Siento que el amor, porque veo que, como te decía, todo ese amor que yo he recibido me hace ver de que yo tengo que seguir generando gestos de amor, digamos. Hasta con un amigo, hasta con la música, hasta con el entorno, digamos. Y si tuvieras enfrente hoy al mono adolescente con un bajo en la mano que se está entrando en ese mundo, ¿qué le dirías hoy a ese mono adolescente? No, que siga ahí en esa pieza como está encerrado. Así como está encerrado, que siga, que ¿Y qué pensás que que te le van a diría pasar él? cosas lindas. ¿Qué pensás que te diría él al escucharte? Yo creo que lo abrazaría con más intensidad, seguro, eso sí. Vamos. Divino. Cerramos por acá este bloque de Ah, preguntas, gracias. gracias. Y nos preparamos para tocar. ¿La Por cancioncita? favor, sí. Armamos el bloque, sí. Gracias, hermano. Gracias, hermano. Divino, papá. Gracias, hermano. Gracias. Ahí vamos, Meche. Te voy haciendo escorito ahí, medio me voy Sí, metiendo. A ver por qué pasa. favor, por favor. ¿Cómo es que hace la voz? O sea, ¿cómo es? Cuando haces una baja y otra arriba, ¿cómo es Y que aquí haces? se la dejo, y aquí se la dejó, y aquí se la dejó, y aquí se la dejó. Son 4 final. Son 4. Sí. Y el final era do, sol, do, Uy, sol, do, sol, do. ¿Ah, no era? Do, Do, sol, do, sol, do, sol, sol, re, sol. Es mi bajo, ¿no? Ok. Exacto. Dale, Sí, divino. porque lo he tocado. Ahí está bien. ¿Sí? Mientras lo roce, ¿no? Cuando guste. Un profundo silencio despierta en mi alma, repregunta mi ser sobre unos mañanas. A uno de esos de dogmas y de doctrinas lo renueva, cobija,
recobra vida. Signos, simbologías, complejas tramas, en hilván minucioso zurdo entre la calma, impregnado de silencios busco el abrazo de mis lazos profundos, fuentes de vida. Fuentes de vida, fuentes de vida, fuentes de vida. Eclipsado mañana frente a mis ojos, bullicioso naufraga en mares rojos. Ay, 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 ay. Inminente llovizna verde mañana, resplandor que a mi sed de sosiego abraza. Ay, ay, ay. Ojalá que esta calma se extienda a todos, arboledas seremos y así otoños, ya impregnado de silencios y de aires frescos, creo se llama paz y aquí se la dejo. 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 Uy, 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 uy. Gracias, hermano. Gracias a vos, hermano. Divino. Bueno, mono querido, muchas gracias por haberte venido a dedicar tu tiempo, tu música, tus palabras. Todo para nosotros ha sido un placer estrenar este podcast Bajo la Superficie contigo y nada, palabras de agradecimiento y admiración, así que muchísimas gracias. Recíproco, hermano, recíproco porque también gracias por este espacio, por esta intimidad también y a todo el equipo también que la hemos pasado hermoso y gracias, desearle lo mejor. Muchísimas gracias. Hermoso camino, hermano. Gracias, papá. Igual. Hermoso camino por usted. Gracias, gracias de nuevo, mono querido. Gracias por sumergirte en esta charla con nosotros, por tu generosidad, por tu canto y tu toque, que son pura emoción y verdad. Gracias por recordarnos que nuestra identidad está en constante cambio, pero que tener raíces fuertes es un sano compromiso con la memoria.